Nos corresponde pasar al siguiente panel del programa. Esperamos todavía la llegada de don Marco Tulio López. Este panel se refiere al cambio policial para la investigación criminal. La primera presentación corresponde a don Enrique Hugo Miller. Él es abogado, fue coronel de la Policía Nacional del Perú hasta hace muy poco. En su cargo le correspondió ejercer la función de defensor del policía, una institución creada para defender los derechos de los policías frente a la administración y frente al mando superior. Y además fue director de la Policía Comunitaria al interior de la Policía Nacional. Dejo con ustedes entonces a don Enrique Hugo Miller. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, debo agradecer a las instituciones, tanto de Chile como de México, que me han brindado la oportunidad de estar acá con ustedes y tener el alto honor de compartir tribuna con los expertos. El día de ayer y durante las primeras horas de la mañana del día de hoy, hemos estado analizando los temas de la reforma procesal penal, de manera particular la transformación del Ministerio Público en América Latina. Y para ello hemos recurrido a las experiencias comparadas. Hemos tenido oportunidad de escuchar a los académicos y a los expertos que nos han hablado sobre el tema de la reforma en Chile, en Argentina, en Guatemala, en México mismo. Acabamos de escuchar al doctor Felipe Borrego Estrada, que es el secretario técnico del Consejo de Implementación de esta reforma, y hemos visto que hay una característica casi similar en todos los casos de la reforma procesal penal, y esa característica es de que la reforma está definiendo los roles de los operadores de la justicia. Los códigos pueden diferenciarse en uno u otro aspecto, pero básicamente está definiendo los roles. Un fiscal que investiga, un juez que juzga y sentencia, y una policía que apoya al Ministerio Público. En esta línea de estas exposiciones, de estos análisis, me corresponde a mí participar con ustedes, compartir con ustedes la experiencia peruana, el punto de vista de un policía, con respecto a este cambio policial para la investigación criminal. Este es un tema que, y lo planteo como ponencia, lo dijo el doctor Borrego, que eso implica un cambio de cultura. Yo lo interpreto aún más en esta línea, que va a requerir necesariamente de un cambio de mentalidad, no solamente de los policías, sino de los demás actores, pero básicamente de los policías. Y yo les traigo el caso peruano porque quiero que ustedes observen cómo manejaba la policía el tema de la investigación del delito hacia el siglo pasado, ¿no? Todos hemos vivido en el siglo pasado. Y vamos a ver de que en todo momento esto ha respondido no solamente a la ley, sino a las corrientes doctrinarias y a las corrientes ideológicas que han imperado en un determinado tiempo histórico dentro del mundo. En el caso nuestro hubo mucha influencia de lo que se conoció como la corriente del positivista, ¿no? Las corrientes de Ferri, de Garófalo, del mismo Lombroso, ¿no? El padre de la criminología con la tesis del delincuente nato. Y miren cómo en el Perú el siglo pasado y hasta 1986 hubo una ley que era la famosa ley de vagancia, la ley 4821, ¿no? Estamos ahí, lo tenemos en la presentación. A través de esta ley no se requería de que una persona cometa un delito para ser detenido. Bastaba que sea un indocumentado, bastaba que no demostrara tener oficio o ocupación definida, la prostitución, por ejemplo,
eran castigados con penas privativas de libertad, ¿no? Y esa era la ley de vagancia que ha estado vigente por más de 60 años en el Perú, hasta 1986, y una prostituta, por decir que era encontrada en la calle, ejerciendo la prostitución, podía ser privada de su libertad hasta por un año, y estas penas se cumplían en las comisarías, ¿no? Yo he sido policía desde el año 70, y he vivido este tipo de experiencias. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablo yo de ese cambio de mentalidad? Porque a pesar de que la ley de vagancia ya en 1986 fue abolida, sin embargo, en el Perú se sigue tratando a la prostituta como si fuera una delincuente, ¿no? Y se le sigue deteniendo, se le sigue capturando, se le lleva a las comisarías y luego se le suelta porque ya no es delito. Pero ¿cómo va quedando estos temas en la mentalidad del policía, ¿no? Existían también las famosas redadas para ubicar sospechosos. Esto de las redadas tenía como influencia la teoría del hombroso, la del delincuente nato, ¿no? Para el hombroso las personas nacían delincuentes y tenían ciertas características y ciertos rasgos, acostumbraban a tener cicatrices, acostumbraban a tener cortes, y la policía lo que hacía en el Perú era una redada, le decía, a ver, muéstrame tus brazos, levanta tu polo, y hasta ahora se practica eso, ¿no? Siempre, o sea, la teoría del hombroso ha quedado impregnada de tal manera de que es lo primero que hace el policía, ¿no? ¿Qué más se hacía? Se detenía para investigar, ¿no? Bastaba que una persona le imputara a alguien un delito y la policía procedía a investigar a esa persona. ¿Qué más se hacía? Se sancionaban las faltas. Las faltas, ahí por eso he puesto yo como un ejemplo, miccionar en la vía pública, no sé si miccionar se entenderá acá de la misma manera, o sea, orinar en la vía pública, era motivo para que una persona se fuera 24 horas detenido en una comisaría, ¿no? Pero era la ley, ¿no? La policía lo que hacía era cumplir con la ley. Se detenía a las personas involucradas en delitos por más de 24 horas y existía lo que se llama el sistema cadena, que era un sistema totalmente vulneratorio de los derechos humanos de la persona, ¿no? ¿Cuál era el sistema cadena? Un juez requisitoriaba a una persona, por decir en Lima, en la ciudad de la capital del Perú, y este señor era detenido en Tacna, la última ciudad, el último departamento al sur del Perú. Bueno, pues de Tacna la policía lo traía hasta Lima, pero en sistema cadena. Eso significa que de comisaría en comisaría podía llegar en 2 meses, en 4 meses, en 5 meses, y eso estaba avalado, o sea, se permitía, ¿no? O sea, la ley era así. Por eso es que decimos de que esta reforma procesal penal implica necesariamente un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, dejar esas viejas prácticas, esas viejas costumbres, y los policías tienen que ingresar ahora a una nueva etapa de acorde con estas nuevas doctrinas. Ahora ya no son las doctrinas pues del Lombroso, ni de Ferri, ni de Garófalo, ahora son las doctrinas del irrestricto respeto por los derechos humanos. Por eso que la reforma se dice que es garantista, ¿no? Miren, acá les he puesto, dice, investigación de un delito hasta el año 2006 en el Perú. Hasta el año 2006, en que se inicia el proceso de la reforma del 1 de abril de 2006 en Huaura, que es un distrito judicial, teníamos vigente un código de procedimientos penales que regía desde 1940, ¿no? Bajo un modelo inquisitivo, acusatorio, entre comillas, lo de acusatorio. Miren qué pasaba. En 1922, la policía en el Perú fue reorganizada por la Guardia Civil Española. La Guardia Civil de España reorganiza la policía y crean 3 cuerpos policiales. Habían 3 cuerpos policiales. La Guardia Civil del Perú, modelo similar al de la Guardia Civil Española. La Policía de Investigaciones del Perú. La Guardia Civil del Perú se encargaba de prevenir el delito. La Policía de Investigaciones del Perú de investigar el delito. Y existía la Guardia Republicana, que era la que estaba en las fronteras, resguardaba las fronteras, resguardaba los establecimientos penitenciarios y los establecimientos públicos. Esas 3 instituciones permanecieron en el Perú hasta 1985. En 1985, por una decisión política,
en su primer periodo del actual presidente peruano Alan García Pérez, se integran estas tres policías y se crea la Policía Nacional del Perú en 1985. Esta Policía Nacional del Perú investigaba los delitos en una etapa previa al proceso penal, ¿no? O sea, no se esperaba que hubiera un proceso investigado en una etapa previa, y todo el trabajo policial se concentraba en un documento que se llamaba el atestado policial. El atestado policial era un documento muy importante, era todo un expediente que podía tener 100, 200, 300 hojas, un atestado policial. Este atestado policial era cursado directamente al denominado en ese momento juez instructor, después juez penal, directamente porque el Ministerio Público, que existía como agente fiscal, no ejercía las funciones que sí las pasa a ejercer a partir de 1979, en que se reforma la Constitución, ¿no? Y en 1980, al crearse el Ministerio Público, ya aparece el Ministerio Público como una figura de intervención y de control sobre la policía, de intervención y de control de la policía, pero el Ministerio Público no investigaba los delitos. Eso es en 1980. En 1981 se le da más poder a la policía que investigaba los delitos. ¿Cuál fue ese poder? Se modificó el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales vigente desde 1940, y ese artículo decía que la investigación policial previa que había sido efectuada con intervención del Ministerio Público constituía elemento probatorio al momento de condenar a una persona. Es decir, que a partir de 1981 y hasta el 1 de abril del 2006, en que ya se pone en vigencia el nuevo Código Procesal Penal progresivamente, la investigación policial se revalorizó de tal manera en el Perú que era sustento de la investigación judicial, porque el juez lo único que hacía era repetir lo que había hecho la policía, de la acusación fiscal, porque la acusación fiscal se basaba en la investigación que había hecho la policía, y de la sentencia condenatoria o absolutoria según el criterio que había sido utilizado por la policía. Entonces miren cómo entonces tenemos allá una figura de una policía muy poderosa en el tema de la investigación, que bajo este modelo inquisitivo, aquí lo estamos desarrollando en esta parte, donde lo principal que era para el juez era el expediente judicial, ¿no? Los expedientes judiciales eran por tomos en algunos casos, ¿no? Era eminentemente escrito, no era garantista el proceso. Estamos hablando hasta el 2006, no era oral, era secreto, el juez podía reservar la investigación, y era totalmente parcializado, ¿no? Cuando se incorpora el proceso penal sumario al ordinario, el juez que iniciaba el proceso con un auto apertorio de instrucción era el mismo juez que finalmente sentenciaba. ¿Cómo se operativizaba esto? La policía, con o sin intervención del fiscal, investigaba los delitos. Bajo este modelo inquisitivo, los mayores logros de la policía eran la confesión del imputado y la detención de la persona. Entonces estaba orientado no tanto a la obtención de otro tipo de pruebas que nos da la criminalística, sino que se buscaba la confesión de la persona, y en ese afán muchas veces se cometían excesos, abusos que eran denunciados, pero que en todo caso muy pocas veces invalidaban esta prueba considerada como la reina de las pruebas, que era la confesión, y la persona era detenida. El fiscal de turno lo que hacía era repetir lo que decía el atestado policial, formalizaba la denuncia penal. Si la policía se lo ponía como detenido, el fiscal también a su vez lo ponía como detenido al imputado, y el juez penal basaba el auto apertorio de instrucción en la denuncia fiscal y en el atestado policial. Como dije anteriormente, las pruebas de oficio del juez se basaban en el atestado policial, la sentencia se basaba en el atestado policial, y todo esto se hacía pues bajo la influencia de este modelo acusatorio. Al momento de sentenciar, el juez peruano tenía la convicción de que el imputado
era culpable. Le costaba mucho trabajo dictar una sentencia absolutoria, porque desde que ya la policía había hecho el documento, ese atestado policial, ya estaba influenciando sobre la decisión final del juez. Bajo el modelo procesal acusatorio, el Código Procesal Penal se aprobó el 29 de julio del año 2004, pero entró en vigencia recién el 1 de abril del año 2006. Ya tenemos un sistema que tiene tres características principales: acusatorio, porque se imputa el delito en base a pruebas, no se puede imputar un delito en base a una denuncia; es garantista, porque la única manera de incorporar una prueba es cuando cumple los procesos de validez que están establecidos en la ley; y es adversativo, porque los intereses tanto del agraviado como del imputado, que son intereses opuestos, están garantizados. Los abogados y los fiscales tienen las mismas armas ahora para poder determinar en el juzgamiento realmente y convencer al juez quién tiene la verdad, ¿no? Hoy día, en el Perú, la policía ya no investiga los delitos. El delito es investigado por el fiscal, con apoyo de la policía, durante una primera etapa del proceso que se denomina investigación preparatoria. Ha desaparecido el atestado policial. Yo hago realce a estos términos porque hay una cultura policial en el Perú de más de 80 años, de haber sido los titulares de la investigación policial y de haber hecho un atestado policial con sus conclusiones. El nuevo modelo procesal penal desaparece la investigación policial previa, desaparece el atestado policial. La policía como que se siente un poco que ha sido mutilada al no poder establecer conclusiones, porque ahora solamente pueden hacer un informe policial donde no pueden calificar el delito, tampoco pueden establecer responsabilidades en las personas que han sido imputadas. El fiscal es el que va a presentar la acusación ante un juez que se llama juez de la investigación preparatoria, que es el que va a controlar al fiscal, que es el que controla al fiscal, y que dentro de una etapa intermedia va a decidir si se pasará a la siguiente etapa del juzgamiento o se procederá al sobreseimiento del imputado cuando el fiscal no puede demostrar con las pruebas suficientes de que realmente existe el delito y de que existe responsabilidad en el imputado. Si el juez logra convencer al al juez de la investigación preparatoria de que todo está en orden, se pasará a la siguiente etapa, que es la etapa de juzgamiento, con otro juez, ¿no? Con un juez penal, que puede ser colegiado o puede ser unipersonal, dependiendo de la sentencia, donde recién en el juicio se va a defender el caso, tanto por parte del fiscal como de los abogados de la defensa. La investigación del delito, entonces, a partir del año 2006, se va a producir para la policía un cambio metodológico en su forma de investigar. Deja de ser esta etapa de investigación, deja de ser una etapa previa al proceso, o sea, ya no existe el atestado policial, ya la policía no investiga, y la investigación del delito se incorpora como una etapa de preparación del juicio, del nuevo proceso, que tiene tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio. La investigación del delito se realiza dentro de la etapa de la investigación preparatoria. Ahí en el recuadro rojo dice: pero el delito es investigado por el fiscal, con el auxilio de la policía y otros organismos especializados. Es el fiscal el que investiga el hecho denunciado, recolecta los elementos de prueba que utilizará para defender, para respaldar su acusación ante el juez. Se abandona, por lo tanto, el modelo tradicional, eminentemente escrito, ¿no? Ya no existe ese expediente voluminoso de varios tomos donde el juez lo único que hacía era acumular las pruebas que habían sido actuadas por la policía en sus laboratorios de criminalística o a través de sus pesquisas, y principalmente el atestado policial, que era lo que servía como sentencia, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal va a establecer entonces los roles del fiscal, un fiscal que investiga, con el apoyo de la policía, y un juez que juzga y sentencia. Acá
En esta lámina tienen ustedes la manera como se está progresivamente aplicando el nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Vemos que va a acabar el 2013. El Perú tiene 23 departamentos, esa es su delimitación geográfica. Cada departamento se conoce como distritos judiciales en el ámbito jurisdiccional. Entonces, ahorita tenemos en Huaura, en La Libertad, de donde yo vengo, en Moquegua, Tacna y Arequipa, ya está vigente el Código Procesal Penal este año. En una primera fase estará en Tumbes, Piura, Lambayeque, luego Puno, Cusco, Madre de Dios, hasta llegar al 2013, en que ya se aplicará finalmente en la capital de la República, en Lima. El rol de los operadores de este nuevo sistema en el Perú: tenemos al Ministerio Público, que sigue siendo el titular de la acción penal, investiga el delito hasta formular la correspondiente acusación, interviene en todo el desarrollo del proceso, interpone los recursos impugnatorios que corresponda. Anteriormente el Ministerio Público participaba también en la investigación del delito desde el año 1980 en que se le crea, pero solamente vigilando que la policía investigara acorde a los procedimientos legales que establecía el sistema, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la policía tomaba su declaración a una persona, lo consignaba al Ministerio Público, y a las 2-3 horas venía el fiscal y firmaba simplemente el acta, o se hacían actas de allanamiento, se hacían requisas, y sin presencia del fiscal. Luego venía el fiscal al otro día, en la noche, y firmaba el acta, y con eso avalaba la intervención de la policía, y en la práctica eso se desarrollaba de esa manera. El Poder Judicial en este rol interviene a través de los juzgados de investigación preparatoria. Ya los jueces ya no investigan el delito. El juez de la investigación preparatoria es el que controla el trabajo del fiscal durante la etapa de la investigación preliminar o de la investigación preparatoria, y luego, cuando el fiscal acusa, el juzgamiento se va a realizar a través o de los juzgados penales colegiales, que son pequeños tribunales conformados por 3 jueces cuando se trata de delitos mayores, es decir, con penas mayores a 6 años, o los juzgados unipersonales, un solo juez, cuando el delito es sancionado con una pena menor a los 6 años. Anteriormente, las salas penales eran las que emitían sentencia en los procesos ordinarios. Con el nuevo proceso, ya las salas penales ya no emitirán sentencia, solamente conocerán de las causas en vía de apelación. Policía Nacional. ¿Cuál es el rol específico de la Policía Nacional entonces en el nuevo sistema penal? No necesariamente tiene que intervenir con autorización del fiscal. También puede intervenir por propia iniciativa. ¿Cómo interviene por propia iniciativa? Tomando conocimiento de los delitos, porque es una costumbre que las personas, cuando son afectadas por un delito, vayan a una comisaría a poner una denuncia. Entonces la comisaría la policía sigue aceptando estas denuncias. Han cambiado sí las formalidades. Va a realizar las diligencias de urgencia. El Código Procesal Penal, en los artículos 67 y 68, señala cuáles son las atribuciones de la policía en estos casos. Estas diligencias que está autorizada a realizar la policía de oficio, sin autorización del fiscal, están orientadas a impedir las consecuencias del delito, asegurar los elementos probatorios, a aislar la escena, a individualizar a los autores y a los testigos que puedan estar presentes o que puedan conocer de estos hechos. Eso es lo que puede hacer la policía por propia iniciativa. Inmediatamente la policía tiene que comunicarle al juez que se ha recibido un delito, y al fiscal de la investigación preparatoria, y el fiscal, tan pronto tenga conocimiento de un hecho delictivo, va a disponer diligencias preliminares. Estas diligencias preliminares le van a servir al fiscal para establecer si realmente se ha cometido el delito y si se han identificado a los autores del delito, para pasar a la primera etapa del proceso, que es la investigación preparatoria. ¿Quién realiza las diligencias preliminares? Las puede realizar el fiscal personalmente,
o puede delegar a la policía para que la policía investigue el hecho en ese extremo, ¿no? O sea, probar que efectivamente el delito existe, se cometió el delito, o identificar a los autores. El fiscal, además, puede solicitar a la policía que a través de sus órganos especializados de criminalística pueda realizar algunas otras diligencias especializadas. Con autorización del fiscal también la policía realiza otro tipo de diligencias, como es la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. Esto se utiliza mucho para el caso de tráfico de drogas, los agentes encubiertos también para tráfico de drogas, el control de identidad, que ahora a través del control de identidad la policía en el Perú puede intervenir a una persona, y si esta persona no tiene documentos en ese momento, la puede conducir a una dependencia policial en calidad de retenido, la puede mantener hasta 4 horas para saber exactamente de quién se trata y si tiene alguna requisitoria, ¿no? Se pensó en algún momento que la policía podía hacer uso abusivo de esta atribución, se discutió mucho el asunto, pero finalmente vemos que no es así, ¿no? O sea, no se están cometiendo abusos. También el nuevo Código Procesal Penal en el artículo 205 está permitiendo la figura del arresto ciudadano. Es decir, cualquier ciudadano puede detener a una persona cuando lo ha sorprendido en la comisión de delito flagrante y llevarlo inmediatamente a entregarlo a la policía, ¿no? Ya no existe el atestado policial. La policía solamente elabora un informe policial donde da cuenta al fiscal de lo que ha hecho por iniciativa propia o por orden del fiscal, señalará los antecedentes de su intervención, hace un análisis de los hechos, pero no puede calificarlos jurídicamente, no puede calificarlos, ni tampoco puede imputar responsabilidades a los autores. La policía sigue pensando, yo al final he considerado qué piensa la policía peruana con respecto al nuevo Código Procesal Penal, lo que allá le estamos llamando los nudos críticos. ¿Qué ha significado para la Policía Nacional este nuevo modelo procesal penal? Estamos allá en una etapa de transición, recién esto ha empezado el año 2006, recién son 5 distritos judiciales. Para la policía significa básicamente un cambio de mentalidad, particularmente en aquellos encargados de investigar los delitos, ¿no? Existe en la Policía Nacional, dentro de la estructura, una Dirección Nacional de Investigación Criminal. ¿Por qué existe una Dirección Nacional? Porque, como vuelvo a repetir, la policía durante toda su existencia ha sido la titular de la investigación del delito, y el fiscal únicamente era un veedor, era un organismo que se encargaba de controlar que la policía se ciñera estrictamente a la ley. Entonces, en el Perú existe toda una organización policial orientada a la investigación del delito. La policía tiene grandes laboratorios de criminalística en la capital de la República y a nivel regional, y tiene muchos peritos, tiene muchos expertos en investigación criminal. Implica entonces la modernización de la metodología. ¿Por qué implica la modernización de la metodología? Porque ya el nuevo modelo procesal ya no prioriza la participación del policía pesquisa. ¿Quién es el policía pesquisa? El policía pesquisa es el policía sabueso, es el policía que indaga, que averigua, que busca confidentes, que busca informantes. Ese policía que busca informantes ya no le sirve de nada su información, porque esa información ya no se puede incorporar válidamente a la investigación policial, porque antes en el atestado policial se ponía por investigaciones de inteligencia, se ha llegado a determinar. Eso ya no existe en el nuevo modelo procesal penal, ese tipo de informaciones de inteligencia. Entonces ya el policía pesquisa ya cumplió su labor con el modelo inquisitivo. El nuevo modelo procesal penal nos pide ahora una policía científica, nos pide ahora peritos en las diferentes artes y ciencias de la criminalística. Eso requiere, como vuelvo a repetir, de un cambio de mentalidad que en el Perú se está dando en esos 4 aspectos que lo estoy acá señalando, ¿no? En primer lugar, hay una adecuación de la infraestructura.
no muy adecuada porque no se cuenta con los recursos, pero los locales policiales ahora tienen que adaptarse a la forma de recibir las denuncias. Se requieren equipos, sobre todo equipos de comunicación, se requieren vehículos para ir inmediatamente a la escena del delito, se requieren ahora espacios para atender a las víctimas, para tener a los detenidos en ambientes adecuados y a los retenidos, ¿no? O sea, esta figura nueva, los retenidos, es decir, aquellos indocumentados que son llevados durante 4 horas para ver su situación, no pueden estar en los mismos lugares donde están los detenidos, ¿no? Entonces se han implementado lugares para retenidos. ¿Qué más ha implicado? ¿Qué otro cambio ha implicado? Ha implicado un cambio, una adecuación organizacional. Es decir, ahora se está buscando a todos aquellos peritos que estaban realizando labores policiales en otros lugares para que incrementen los laboratorios de criminalística. La capacitación, porque ahora se requieren nuevas formas de intervenir, ¿no? Hay que respetar los derechos, hay que leerle ahora a la persona que es detenida en delito flagrante, hay que leerle sus derechos y no solamente leerle, sino que se tiene que hacer un acta que se tiene que firmar. La policía en el Perú no estaba acostumbrada a ese tipo de diligencia, simplemente se le detenía a la persona y se le llevaba a la comisaría, ¿no? Ahora en el mismo lugar se le tiene que leer sus derechos y hacerle firmar un acta de que se ha sido enterado de sus derechos. Hay una cuarta adecuación que es, hay una tercera que es la adecuación a la documentación policial. Ahora existen formatos para recepcionar las denuncias, existe un formato también para los informes policiales y para las actas que tiene que hacer la policía, todo lo hace ahora a través de actas. Hay una adecuación a los procedimientos, tanto para recibir la denuncia, para recibir a los detenidos, para recibir a los detenidos que vienen por la modalidad de arresto ciudadano, ¿no? En Trujillo existen las juntas vecinales, en el Perú existen las juntas vecinales de seguridad ciudadana, que son personas de la comunidad que se organizan para cuidar la seguridad en su barrio. Ellos detienen personas, y en las zonas rurales existen las rondas campesinas. Entonces, ellos detienen a las personas que cometen delitos flagrantes y los llevan a las comisarías. Hay unos formularios, hay unas actas. También la policía, en general, no solamente la policía que investiga el delito, sino la policía en general ha tenido que capacitarse en el tema del aislamiento de la escena del delito, en la misma investigación del delito y en el apoyo que debe brindar al fiscal encargado de la investigación. ¿Qué pasó con la unificación? En 1985, que se produce en el Perú esa unificación que les hablaba de la Guardia Civil, que era preventiva, de la Policía de Investigaciones que investigaba delitos, y de la Policía Republicana que era la que resguardaba las fronteras, custodiaba. ¿Qué pasó con la integración? Al integrarse en la Policía Nacional, desapareció la especialidad en la Policía Nacional. O sea, hace 20 años que de las escuelas de la Policía Nacional, 23 escuelas de suboficiales y una escuela de oficiales, no egresan ya especialistas en investigación policial, ¿no? Ya no egresan especialistas en prevención del delito, simplemente ahora se egresa como Policía Nacional. La especialidad la va a adquirir uno cuando haga un curso de capacitación de 30 días, pero antes era una especialidad que venía de escuela, ¿no? Los investigadores se formaban durante 4 años como investigadores, eso ya no existe. Este cambio policial para la investigación criminal, con una policía que ya no investiga los delitos, pero no que ya no investiga los delitos, sino que ya no lo investiga de la manera tradicional como lo ha venido haciendo, es lo que de alguna manera está afectando a este cambio de mentalidad, ¿no? Ahora se requiere mucha coordinación. La policía tiene que trabajar coordinadamente con el Ministerio Público por la cuestión esta de que ya es el fiscal el titular. La diligencia preliminar es lo que habíamos dicho, lo que hace la policía ahora cuando interviene de oficio. El nuevo método también ya lo he explicado, ya el pesquisa ya cumplió con su labor. Ahora se requiere a un policía científico que reemplace las antiguas doctrinas inquisitorias orientadas a obtener la prueba del delito de la confesión. Ahora se tiene que obtener la prueba a través de la criminalística. Todo esto nos ha motivado a tener ahora un perfil de la policía científica, que es lo que tiene que desarrollar la policía en el Perú.
Para eso, felizmente, ya se cuenta ya con una dirección de criminalística que tiene sus respectivos laboratorios. Sin embargo, vuelvo a decirlo también, este sistema inquisitivo ha tenido mucha influencia en el ámbito policial y por eso es que este proceso de adaptación se viene produciendo de manera muy lenta. Pero sí se está trabajando para dejar de lado esas antiguas. Hablaba yo de unos nudos críticos, lamentablemente ya el tiempo nos está ganando, pero la policía piensa, voy a señalar solamente los títulos, la policía piensa que ha habido una deficiente capacitación, la policía piensa de que también hay un incipiente nivel de coordinación entre fiscales y policías, debido a la desconfianza de unos y otros, que debería tenerse más apoyo logístico, que relacionan inclusive los policías el incremento de la criminalidad con la aplicación del nuevo modelo procesal penal. Los policías consideran que los fiscales están equivocando su rol, que ellos solamente deben conducirla jurídicamente y que ellos deben seguir investigando el delito, que hay una deficiente delimitación de roles. El Ministerio Público en el Perú también está creando sus propios laboratorios de criminalística. La policía dice, si nosotros ya tenemos, aquí hay una duplicidad, deben desaparecer los laboratorios del Ministerio Público. Consideran de que los fiscales, y eso debido a la orientación, a la militarización que existe en la policía, consideran que los fiscales les dan órdenes y que los policías no deben recibir órdenes de los fiscales porque no son sus jefes, que existen disposiciones que restringen la función de investigación, se refieren al atestado, es el hecho de no haber atestado, los policías se sienten mutilados, creen que el fiscal también no les da un trato cortés ni respetuoso, haya habido algunos problemas. Consideran de que el nuevo Código Procesal le ha dado muchas facultades al fiscal, inclusive facultades de policía. Ellos dicen, ¿por qué el fiscal va a investigar el delito lo investiga la policía? Consideran de que el hecho de que haga un informe policial y no un atestado les impide culminar con su labor de investigación. Consideran de que la sensación de inseguridad y de impunidad se está dando por el principio de oportunidad que aplican los fiscales al darle al propiciar ese tipo de acuerdo reparatorio o darle libertad a veces a las personas, inclusive algunas que han cometido delitos flagrantes. Conclusión. En síntesis, la policía en el Perú cumple ahora, con el nuevo modelo procesal penal, una importante función de investigación criminal del delito, pero diferente a la que tradicionalmente realizaba bajo el modelo inquisitivo, que era de tipo indagatorio sobre todo, ¿no? Ahora es el fiscal quien tiene el mandato de investigar el delito. En este nuevo esquema de trabajo, la policía tiene la responsabilidad no solamente de apoyar al fiscal, sino de hacer suyo el trabajo del Ministerio Público, trabajando de manera coordinada, técnica y científica. Para eso el Perú tiene que avanzar hacia la formación de una policía científica que asuma conciencia de que el apoyo que le brindan al fiscal responde a un nuevo modelo, a una nueva corriente doctrinaria, y no es que el fiscal le está usurpando su trabajo a ellos, ¿no? Entonces, un auténtico cambio de mentalidad, considero yo que es lo más importante en este tema, una eficiente y oportuna capacitación que no ha sido de la más adecuada. Les comento que en el Distrito Judicial de La Libertad, donde yo he sido coordinador policial, no hubo ni una sola charla de capacitación a la policía por parte de los estamentos creados para llevar adelante el tema de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Yo como coordinador policial tuve que hacer los esfuerzos para capacitar yo mismo a mis colegas. Se requiere una adecuación integral al nuevo modelo procesal penal como requisitos básicos para mí, para que la policía realmente se convierta en el aliado más importante del fiscal en su labor de investigar el delito, combatiendo eficazmente la delincuencia. Bueno, de esta manera he tratado de compartir las experiencias personales, las experiencias que traemos en el Perú como consecuencia de la incorporación a este nuevo modelo procesal penal que se está dando pues en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Bueno, me corresponde darme la palabra para comentar el trabajo de don Enrique Miller.
Y voy a aprovechar al mismo tiempo para de alguna manera englobar en este comentario, que espero sea sumamente breve, que nadie se asuste, algunas de las afirmaciones que se han hecho a lo largo de estos 2 días en relación a la policía y al impacto que el nuevo proceso de reforma procesal penal puede tener respecto de la profesionalización policial. Uno puede decir que hay 2 preguntas centrales que deben recorrer este seminario. La primera pregunta es qué cambios tiene que realizar la policía a efectos de insertarse adecuadamente con el nuevo proceso de cambio, esta transformación que va desde un sistema inquisitivo escrito a un sistema acusatorio, oral y adversarial. A esta primera pregunta responde básicamente y de manera muy completa la presentación del profesor Miller. En definitiva, lo que significa para la policía es transformarse desde una institución que realizaba una investigación que era central para el proceso penal a una investigación que ya no es central, que es dirigida por el Ministerio Público, para la cual existen requisitos de validez de la prueba muchísimo más fuertes y en definitiva, y además la prueba pasa a ser contradicha en el juicio, todo lo cual implica necesariamente un impulso para el cambio. Es lo que nos ha dicho que el cambio en Perú en definitiva ha sido parcial, y uno podría decir que ello recoge lo que han dicho muchas de las personas que han expuesto con anterioridad. El cambio ha sido parcial porque la actividad policial está en definitivamente muy influida por una mentalidad inquisitiva, y además porque la transformación en el proceso penal implica quitarle a la policía funciones y poderes que antes tenía, y nadie se resigna a perderlos de manera gratuita y sin provocar resistencia. La relación difícil entre fiscales y policías forma parte de la literatura no solo de América Latina, forma parte de la literatura en Estados Unidos y en Inglaterra, es decir, esta combinación de actividades que son de cooperación, pero a la vez de compartir responsabilidades de manera contradictoria e incluso competitiva, no es realmente un descubrimiento que podamos radicar en la realidad de nuestros países. Forma parte del proceso penal en general. Para contestar a la segunda pregunta, esto es, ¿ofrece el cambio en el proceso penal una oportunidad para el cambio policial? Yo creo que tenemos que centrarnos un poco en la policía de investigación en América Latina. Y a eso me quiero referir muy brevemente en los minutos que siguen. En general, existen 2 modelos de organizar la investigación criminal por parte de la policía. Una, en que existe una policía judicial autónoma, y otra, en que existe una sola policía que tiene jurisdicción sobre un área geográfica determinada y en la que se cumplen funciones de seguridad pública y de investigación criminal a la vez. En Estados Unidos y en los países anglosajones, en general, existe una sola policía que cumple ambas funciones. Y en América Latina eso es cierto en una serie de países. Lo es en Colombia, lo es en México, no lo es en México, lo es en Colombia, lo es en Ecuador, lo es en Bolivia, etc. En los países donde las funciones de investigación y las funciones de seguridad pública o preventiva están separadas, eso tiene una larga historia previa, y yo diría que existen 4 ejemplos básicos: Brasil, Chile, México, Costa Rica. En general, esta división funcional de la policía tiene raíces en el siglo XIX, y nuestras policías tienen sus raíces en el modelo policial francés. En el modelo policial francés, exportado por Napoleón al resto de la Europa continental, en definitiva existían 2 acciones de la policía. La primera era la acción de disuasión, y la acción de disuasión se realizaba a través de la policía uniformada. Es la policía uniformada, la policía visible, esta policía identificable, la que en definitiva disuade la comisión de hechos que pueden ser faltas, crímenes, delitos. Y por otra parte existía lo que Enrique denominaba la acción de los pesquisas. Estos pesquisas eran civiles. ¿Civiles por qué?
porque de esa manera podían mezclarse con el AMPA. Este AMPA, que era muy pequeña en aquella época, en definitiva, era infiltrada, trabajada, establecía una relación muchas veces de intercambio de favores con la policía. La investigación policial era una investigación que se realizaba única y exclusivamente sobre la base de informantes, y los informantes se pagaban a través del olvido de algunos de los delitos que pueden haber cometido. A esta función de la policía civil diferenciada de la policía disuasiva, que es la uniformada, se agrega durante el siglo XX la actividad política. En el caso de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile surge como entidad independiente recién en 1931, pero existía ya desde el siglo XIX cumpliendo estas dos funciones: la investigación de los delitos y las tareas de investigación, espionaje, prevención político. Ahora, esto significa que si uno mira la historia de América Latina, en aquellos países donde existen policías diferenciadas, esto es, civiles de uniformadas, en definitiva la policía de investigación civil tiende, yo quiero aquí repetir la palabra de Mauricio Duce, esto es relativamente aplicable a varios países y uno podría sacar conclusiones diferenciadas, tiende a ser a tener manifestaciones bastante claras de corrupción. No digo que la otra no la tenga, pero en definitiva, este tipo de actividad del policía, que el policía es individual, tiene que mezclarse con el AMPA, hace que la corrupción pase a formar parte de la cultura institucional con mucha mayor fuerza. El hecho de el hecho de usar el uniforme y de actuar bajo un principio de jerarquización bastante más fuerte y normalmente militar, hace que la corrupción ciertamente exista en la otra, pero tenga manifestaciones bastante más diferenciadas, bastante más claramente identificables. Me explico. Cuando uno habla con los policías le van a decir que la gran fuente de corrupción se encuentra en la investigación criminal. Cuando uno habla con policías uniformados le van a decir que en general uno de los lugares donde se encuentra una alta acumulación de corrupción es en la regulación del tráfico. Estamos hablando de faltas normalmente menores. Es decir, tanto la actividad de la policía investigativa, como la forma en que se realiza la investigación, como el hecho de ser una estructura civil bastante más informal, hace que estas policías civiles sean centros de corrupción, tengan un manejo político bastante más claro y central por parte del poder político y en definitiva sean paradojalmente muy renuentes al cambio. Si ustedes hablan con investigadores brasileños respecto de la policía, van a encontrar que las policías civiles brasileñas que realizan el atestado policial de que nos hablaba Enrique, esto es el inquérito policial en el caso brasileño, son mucho más resistentes al cambio que las policías militares. No porque las policías militares sean extremadamente flexibles e innovadoras, sino porque en definitiva cuando se toma una decisión en la policía militar, la centralización del poder hace que en definitiva se aplique con mayor fidelidad el cambio que en las otras policías. En el caso de los países donde no existe esta diferenciación funcional entre policías investigativas y policías disuasivas y uniformadas, y donde se concentra la función en una sola policía, lo que encontramos es que la labor de investigación policial tiende a ser, como Enrique lo describe en su trabajo, bastante menor. No es una especialidad fija la investigación policial, salvo quizá en el caso de la policía colombiana. No es una especialidad fija, sino que el policía tiende a cumplir una función de investigación durante algunos años en su carrera para en definitiva pasar a cumplir otras funciones que son más relevantes políticamente y que además tienden a ser preferidas, por lo tanto, por el funcionario policial. ¿Qué es lo que significa esto? En buenas cuentas, como hipótesis,
Yo dije ayer, y lo sigo manteniendo, lo han dicho muchos otros, que el objeto de estudio, la investigación policial, sigue siendo un objeto de estudio al debe en América Latina. Tenemos muy poca información empírica, tenemos algunas sobre los policías, Elena ha hecho estudios sobre los investigadores policiales, pero sobre la operatoria de la investigación en sí misma creo que todavía tenemos poco. Lo que significa es que las policías investigadoras son las hermanas pobres, las cenicientas de la policía latinoamericana. Son muy corruptas, están muy sujetas al poder político, hay niveles de profesionalización bastante bajos y, en definitiva, cuando están insertas dentro de una estructura mayor, son una actividad menor al interior de la policía y la menos conducente al ascenso y a la carrera policial. En esas circunstancias, volvamos a la pregunta inicial. Por cierto, el hecho de existir un Ministerio Público autónomo que, a diferencia del juez instructor, ahora dedica una atención preferente a la investigación policial y puede y tiene atribuciones legales para controlarla. El hecho de que la prueba hay que probarla en un juicio donde el policía es simplemente un testigo. El hecho de que la prueba puede ser contradicha y el juicio es enteramente público, crea un incentivo para la transformación policial. Pero en definitiva la transformación policial va a tener que salir del proceso de reforma policial. Eso puede ser simplemente un lugar común, pero a lo que quiero referirme es que ese cambio, teniendo en cuenta historia bastante general hacia atrás, da cuenta de la necesidad de producir la reforma por parte de las autoridades que están a cargo de la policía. Porque en definitiva, la carrera policial del investigador policial no va a depender del Ministerio Público, por mucho que el Ministerio Público pueda tener algunas atribuciones en materia de la calificación de la actividad del investigador policial. Esa carrera va a depender del gobierno y va a depender de la autoridad del jefe de la policía. Es él el que va a decidir los traslados, es él el que va a decidir quiénes van a asistir a cursos de perfeccionamiento y quiénes no, y por lo tanto estamos creando a través de la reforma un proceso que crea oportunidades, pero esas oportunidades solo se van a poder completar, perfeccionar, de alguna manera materializar, si existe una reforma importante al interior de la policía, y es un proceso autónomo de esta reforma judicial. La última observación que quería hacer es que, y a eso también se ha referido Enrique muy bien, es que al cambiar las condiciones de legitimidad y validez de la prueba, hay que tomar en cuenta también que la investigación policial se realiza hoy día en un contexto, y en un contexto de amenazas o desafíos muchísimo más compleja que en el pasado de los pesquisas. Hoy día, si miramos la historia de la policía del siglo XXI, no solo está el uso de la inteligencia, no solo está la investigación de las organizaciones criminales, como explicaba Enrique, las figuras de la entrega controlada, en fin, del agente encubierto, todo lo cual crea de alguna manera opacidades en el sistema. Hoy día las policías de los países desarrollados actúan no tanto a través de la investigación y de identificación de quienes forman parte de las bandas o los grupos terroristas, sino a través de crear una desarticulación de toda la actuación económica y de todo el sustento económico y político de sus grupos. Y eso es difícilmente controlable a través del Ministerio Público. Es decir, nos estamos enfrentando a desafíos mayores. Lo último, ahora sí paro definitivamente. Cuando nos preguntamos esta pregunta de que en qué medida la reforma procesal penal puede producir cambios de profesionalización de la policía, no nos estamos preguntando por una cosa mayor, porque acá varias veces se ha dicho que en un porcentaje absolutamente mayoritario de los casos la identificación de los imputados procede como consecuencia de delitos flagrantes.
no de delitos propiamente investigados. Y en realidad el gran desafío no es tanto producir las condenas, porque tanto en este sistema como en el anterior, claro que en un plazo mucho más largo, el porcentaje absolutamente abismante de todos los imputados termina siendo condenados. La pregunta es si la policía puede pasar del 10% de los casos resueltos al 30 o el 40% de los casos resueltos, o al 21% como es en Estados Unidos, ¿no? O en Canadá. Esa es la gran pregunta, y eso es a lo que uno tiene que apuntar cuando se pregunta respecto de la eficiencia policial. Muchas gracias. Pasamos ahora a preguntas, por favor, y nos indican a quién se la quieren dar. Una observación para provocar alguna reacción de ustedes. En general yo tiendo a estar de acuerdo bastante con toda la orientación que ustedes han planteado, pero quisiera poner un punto marcando un matiz de diferencia para ver qué les parece. Que sería, pensando desde el punto de vista de políticas públicas, es decir, de una inversión de recursos limitados del Estado que buscan un máximo rendimiento para atacar una situación problemática, producir resultados socialmente eficientes. Yo tengo la impresión de que normalmente desde el mundo policial la principal demanda frente a necesidades de cambio en los contextos de reforma ha sido por la idea de fortalecer las policías de investigación o al detective, digamos, por poner una imagen, ¿cierto?, al detective, policía científico que investiga. Y no estoy seguro que esa sea hoy día la inversión socialmente más rendidora en el sentido que planteaba para el contexto de la reforma. Creo que hay otras razones por las cuales hay que potenciar al detective. Un poco por lo último punto que tú decías, o sea, los niveles de ineficiencia en general de nuestros sistemas de justicia criminal para esclarecer delitos son tan bajos que realmente uno ve que hay franjas de aumento de eficiencia importantísimas que no dependen todavía siquiera del detective, es algo mucho más sofisticado. Porque probablemente, y en esto las estadísticas más o menos no mienten en varios países, o sea, un 10%, mucho más que un 10% de los casos tienen imputado conocido como promedio en todo el mundo. Y en consecuencia, por poner este ejemplo, ¿cierto?, el 10%, que en un país solo un 10% pueda llegar a una sentencia, quiere decir que el sistema ni siquiera tiene capacidad de procesar a un porcentaje importante de imputados conocidos. Y eso muchas veces no tiene que ver tanto con el trabajo detectivesco, como con otras funciones que son minimizadas y que son menos glamorosas para el policía, pero en donde yo creo que habría que invertir. Por ejemplo, algo que yo planteé ayer, levantamiento de información, o sea, entrenar a la policía para que levante bien la información que ya está disponible cuando interviene. Esto es mucho menos, no se necesitan detectives ni policía científica para esto. Se necesita un oficial bien entrenado para intervenir en una situación problemática inicial. O recopilación de información disponible. Buena parte de los casos probablemente se pierde porque el Estado no es capaz de poner a disposición de un tribunal la información que el Estado dispone en distintas agencias. Todas las bases de datos, cruces de información, muchos casos se pierden por esto. Eso nuevamente no requiere un trabajo detectivesco o de investigación en el sentido más tradicional, ¿cierto? O todo el trabajo incluso en delitos convencionales, ¿cierto?, de acumulación de información, procesamiento de información, inteligencia, coordinación con otras agencias de esta información, tampoco corresponde al trabajo del policía científico más detectivesco. Entonces yo creo que quiero llamar la atención un poco de esto, porque cuando hablamos de policía tengo la impresión de que siempre pensamos en el modelo, el paradigma del detective, que es un paradigma que, si uno analiza la realidad de nuestro sistema de justicia criminal, por así decirlo, es la segunda generación de cambios que requeriríamos, porque hay un nivel base donde podríamos aumentar nuestra capacidad de respuesta gigantescamente en este nivel. Entonces mi pregunta es si ustedes tienen esta sensación, comparten esta idea, ven que ahí está el problema o no, digamos, en el trabajo policial. Tiendo a no estar de acuerdo ahora con Mauricio en un tema relativo a que depende de los niveles de conflictividad que se estén administrando. Habrá países donde, por ejemplo, los delitos contra la vida sean una preocupación muy profunda y que requieren en realidad no solo sistemas de información sofisticados, sino también procesos de investigación. Pero lo que planteaba Hugo
Hugo Fruleng, relativo a la construcción de las policías, hay un salto que siento que no se dio. Es la transición, digamos, del poder policial de los años 20 que se desarrolló a las funciones militares de inteligencia posteriores que fueron en algunos países los que desarrollaron en los años 60 y 70 toda una capacidad de investigación y de control social mucho más potente que todas las policías, en donde las policías en muchos países fueron subordinadas a esa inteligencia militar, digamos. No sé cómo funcionó en Chile, pero en mi país nosotros tuvimos una policía de investigación criminal en mucho tiempo, pero fueron sustituidas definitivamente por inteligencia militar, que fueron los que ocuparon ese posicionamiento de policías políticas. Por otro lado, no sé si se está minimizando el tema de las necesidades de una policía de investigación criminal, pero que supere, pareciera que tanto la policía de investigación de los años 20, 30, 40, o como las policías napoleónicas, responden definitivamente hacia un modelo inquisitivo. O sea, la estrategia de la confesión, la estrategia de la no profesionalización en el caso de las policías. Hay algo que surge en los años 20 o 30 que se mira en Guatemala, es la necesidad de policías científicas, pero que ese se acaba, o sea, como que es una pequeña ola, probablemente el surgimiento de las ciencias forenses en Estados Unidos haber tenido alguna influencia en nuestros países, pero creo que hay necesidad de pensar en una policía de investigación criminal, sí, efectivamente, que vea esos fenómenos, pero que sí, la reforma tiene una influencia definitiva en la creación de esta policía, y se mira claramente en el Perú ese cambio, que siento, no sé si estoy equivocado, Enrique, que la policía del Perú no va a poder responder a una demanda, ¿verdad?, de unificada por esa subordinación que hay de prevención y reacción frente a la necesidad de investigación. No sé si estoy equivocado, porque en el caso de Guatemala es exactamente, está pasando lo mismo. ¿Había alguna otra o...? Luch. Quiero plantear una inquietud, más que una pregunta. Inquietud que me surge cuando se plantea la eficiencia en términos de porcentajes, que evidentemente es un indicador interesante, pero que pueden esconder diversas cosas. ¿Se trata de pasar del 10 al 21, como ha dicho Hugo ahora, o se trata de saber qué 10 es el que nos interesa que se persiga? Y esto tiene que ver con el tipo de policía que se requiere. Y vuelvo al tema ya planteado ayer, permítanme insinuar que es un tema obsesivo en mí, que es el de la falta de definición de políticas de persecución penal. Dependiendo de eso, creo que vamos a tener más claro qué tipo de policía se requiere y para qué tipo de actividades se requiere. Si se requiere recabar más información, se requiere recabar más investigación. Si nos angustia el tema del crimen organizado, por ejemplo, evidentemente se necesitan más detectives. No se necesita entrar a Internet, aunque puede ser necesario entrar a Internet. Pero si por alguna razón que puede existir nos preocupa el llamado delito de bagatela, a lo mejor se necesita más trabajo policial más simple, digamos, para perseguir. Entonces creo que más allá de que evidentemente los porcentajes revelan una cierta ineficacia del sistema, en lo cual estamos todos de acuerdo, creo que no se trata solo de elevar esos porcentajes, sino que de cambiar el contenido de la persecución que se está haciendo y el nivel de condenas. El caso de México y el porcentaje de gente que está presa por los 5.000 pesos es suficientemente claro de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, quisiera introducir o reforzar este elemento en la discusión. Bien. Respecto de la observación de Mauricio, en realidad tú tienes razón. La complejidad hoy día de los problemas delictuales
y lo que sabemos respecto de la práctica de la investigación criminal y del impacto que tiene la policía respecto del crimen, hace que pensar en la investigación del caso a caso resulte a ratos un poco pedestre en relación a los desafíos. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy día, de acuerdo a la investigación empírica, que la identificación de quienes tienen a su cargo el narcomenudeo tiene un impacto muy menor respecto de los niveles de transacción de drogas, simplemente porque la ganancia es tal que es muy fácil reemplazar a quienes realizan esas actividades. En consecuencia, eso lleva a pensar, y de alguna manera se vincula a lo que preguntaba o lo que sugería Luis, eso lleva a pensar la actividad policial de una manera, obliga a pensar la actividad policial de una manera muchísimo más estratégica. O sea, qué tipo de información requieres, a qué tipo de delitos le vas a dar preferencia, y eso solo puede contestarse de una manera contextualmente bien pensada. O sea, eso depende del contexto. Cuando uno mira la cuestión de Nueva York, por ejemplo, el éxito en Nueva York. El éxito en Nueva York, falso o real, o sea que hubo éxito, es cierto, que se debió a la policía, es debatible. Pero básicamente el argumento allí es, uno persigue los delitos pequeños y va a terminar alcanzando a los delitos graves. Vale decir, nosotros vamos a seleccionar dónde invertimos los recursos policiales y los recursos del sistema de justicia penal pensando en resultados mayores. Ese tipo de ejercicio, que es hipotéticamente verdadero, pero hay que probarlo, no se hace en América Latina ni en nuestros países. Vale decir, no está pensado dónde dirigimos nuestros recursos en función de cuáles son los objetivos mayores que vamos a terminar alcanzando. Nosotros sabemos que en un sistema de justicia penal no es posible penalizar todos los hechos criminales. Eso es más que obvio. En consecuencia, el sistema solo puede tener éxito en la medida en que induce a que las personas actúen de manera voluntaria adhiriendo al sistema. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que realizar acciones que vayan llevando a que un número creciente de personas adhieran al cumplimiento de las normas que todos nos damos como legítimas. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo actúa el sistema de justicia penal para que realice esa inducción o para que vaya en buenas cuentas empujando en esa dirección? Y eso naturalmente que va más allá del detective y va más allá de la policía. O sea, es imposible pensar en controlar el delito en Santiago sin realizar inversiones urbanas. ¿Para qué decir en poblaciones donde hay fuerte presencia del narcotráfico, etcétera, etcétera? Esto requiere pensar estratégicamente. La policía de investigaciones no es una institución muy estratégica. En general, mi experiencia es que las policías preventivas de seguridad tienden a ser más estratégicas. Tienden a pensar menos en el caso a caso, precisamente por esa mirada al orden público tan tradicional que tienen, que les hace mirar todos los factores que los afectan. Respecto de la pregunta que nos hacía Luis Ramírez, efectivamente, bueno, el caso de Guatemala es un caso, y quizá el caso de Honduras también, o sea, casos en los que en realidad la policía dependía totalmente del poder militar, porque uno puede decir que Carabineros participó en el régimen militar, pero Carabineros tuvo muchos conflictos con el ejército, por poder, por recursos, por otras razones. O sea, se mantuvo como una institución separada. En esos casos, efectivamente, el ejército tomó a su cargo la investigación criminal y nunca surgió una institución civil de policía, y tú tienes razón que hay una pregunta no contestada y yo no tengo la respuesta: ¿por qué nunca llegó a implantarse realmente esta investigación científica en nuestras policías? Solo quiero decir una última cosita. Hay algunos elementos de investigación empírica que tienden a avalar la idea, especialmente a partir de la observación de Mauricio Duche, de que es bueno que estén unificadas las funciones de investigación y las otras funciones policiales en una misma institución policial.
Y esto es de que básicamente los casos en los que es posible identificar inmediatamente delitos y pruebas tienden a ser resueltos con mucha mayor, en un porcentaje infinitamente mayor que los casos en los que no se produce esa identificación en el sitio del suceso de inmediato. O sea, es abismante la investigación en Estados Unidos, la diferenciación en porcentaje. Y como la policía preventiva tiende a ser más numerosa, está normalmente en todo el país, etcétera, la posibilidad de establecer esa colaboración entre la prevención y los investigadores que produzca estos resultados positivos tiende a avalar un poco empíricamente la idea de que estén unificados. Más aún cuando se sabe que muchas veces entre ambas policías terminan peleándose a puñete los detenidos. Eso ha sucedido en el centro de Santiago hace algunos años, y me imagino que ha pasado en nuestros países. En el caso de Perú, en fin, quienes alguna vez fueron de la PP siguen de alguna manera haciéndolo y se mantienen. Sin embargo, yo creo que esa es una respuesta falaz. O sea, yo creo que en definitiva, si van a tener fuerzas diferenciadas o no, tiene mucho que ver con el contexto político. No es una solución técnica que uno pueda decir va a estar inspirada únicamente en el resultado de una investigación empírica. O sea, podría dar muchos ejemplos, pero ejemplos en que la diferenciación puede ser más positiva, ejemplos en que puede ser más negativa. Yo creo que puede ser positiva, por ejemplo, si se utilizara para detectar la corrupción al interior de la policía. No veo cómo la policía se va a investigar a sí misma de manera eficiente en nuestro contexto. De repente agregaré la parte práctica de las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa que en el caso peruano hablé pues de una policía que por muchos años ha sido titular de la investigación del delito? En la policía peruana tiene toda una infraestructura orientada a investigar el delito, y le cuesta mucho, a través de este proceso de reforma, dejar de hacer el trabajo que usualmente lo ha venido haciendo. Entonces no se ha establecido el modelo de policía que debe colaborar con el Ministerio Público. Es más, la policía viene entorpeciendo de alguna manera el trabajo del Ministerio Público. Por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal establece como un requisito importantísimo para incorporar la prueba de manera válida al proceso, lo que ahora se denomina la cadena de custodia, ¿no es cierto? La cadena de custodia significa que, por ejemplo, en la escena del delito, un homicidio, ¿no?, se encuentra a la persona y se encuentra el arma con la cual presuntamente ha cometido el delito. Esa arma, a través de este procedimiento de la cadena de custodia, debe ser remitida con los cuidados necesarios inmediatamente a los laboratorios de criminalística, ¿no?, y luego presentada en el proceso, en el juzgamiento, pero con este documento que se llama cadena de custodia, donde los responsables de la manipulación del arma van a acreditar de que no ha sido manipulada por personas extrañas. Sin embargo, ponen ustedes el noticiero de la televisión peruana y van a ver a los jefes policiales mostrando el revólver con el cual se ha matado, mostrando el cuchillo con el cual se ha matado a la persona, mostrando los diferentes implementos que han sido. Eso significa que en el momento del juzgamiento el abogado de la defensa va a traer abajo la prueba presentada por el fiscal porque no se ha respetado la cadena de custodia. O sea, la policía en todo momento trata de legitimizar su trabajo, trata de mostrar su eficiencia, pero no se da cuenta todavía, no ha internalizado todavía de que en este nuevo modelo procesal penal se tiene que respetar las garantías de las personas, ¿no?, la presunción de la inocencia, la cadena de custodia, que es tan importante. Es muy lento el proceso, ¿no? Yo percibo en mis colegas policías no una resistencia, porque acá no se trata de desobediencia, sino que ese cambio de mentalidad no se ha producido. Yo considero que en el caso peruano esa falta de cambio de mentalidad se debe básicamente a que no ha habido una eficiente capacitación, no se ha dado. Eso me hace acordar a mí el año 85, cuando se produjo la integración policial. Simplemente se ordenó que nos integráramos, y yo, que trabajaba en prevención, yo he sido perteneciente a la Guardia Civil del Perú, me mandaron a cuidar un penal,
Yo nunca he estado en un penal y a los 3 meses me mandaron a trabajar en investigación del delito y eran cosas igual. Al investigador lo mandaron a cuidar el tránsito, ¿no? Y al policía republicana que había estado en las fronteras toda su vida lo mandaron a investigar delitos. Así se trabajó el tema de la integración, y ahora igual con el tema de la adecuación al Código Procesal Penal, nadie dice nada. Entonces los fiscales demuestran mucho recelo con la policía porque saben que el policía no le va a colaborar de la manera como debería ser. Entonces yo también pienso de que este también es un tema de instituciones, ¿no? O sea, aparte de que debe haber una política criminal establecida, si las instituciones no se deciden a colaborar en el Perú, yo veo que el Ministerio Público y el Poder Judicial se han adecuado magníficamente, ¿no? Ellos han viajado a Colombia, han viajado a Chile, han de alguna manera internalizado el modelo chileno y el modelo colombiano, han hecho pasantías en esos países, la policía no ha hecho ninguna pasantía, y han tomado realmente conciencia de sus nuevos roles y lo están haciendo muy bien. Los fiscales yo veo que trabajan muy bien en el tema de la investigación del delito, inclusive prescindiendo muchas veces de la policía. No sé cómo irán a manejar el tema de tráfico de drogas, delitos mayores, crimen organizado, pero se les ve por lo menos esa voluntad que no lo aprecio yo en la policía, ¿no? Si no hay más preguntas, entonces pasaríamos al café. ¿No es así? Gracias. Muy bien. No, para nada.